la hora, ¿sabes? Temazo. tú me vas diciendo la hora, bueno, Sí, Doc, no se preocupe. ya, no me preocupo entonces. Ya, vamos a hablar de la anemia, obviamente de las anemias, porque es más de Los síndromes anémicos, claro. de síndromes anémicos, ¿ya? La definición no es tan fácil. Habitualmente uno puede enfocarla, digamos, en términos de definición, pero una definición no siempre representa lo que ocurre en términos fisiopatológicos. Entonces, la forma fácil de tomar la definición es del punto de vista que tiene que ver con la definición de la OMS, que dice que la anemia existe cuando una concentración de hemoglobina bajo de 3 en el hombre y menos de 12 en la mujer. Esa es la definición operacional. Si nosotros nos vamos a la definición más fisiológica, la vamos a definir como la masa insuficiente de glóbulos rojos para cubrir el requerimiento de oxígeno en los tejidos de forma óptima. Esta es una formulita, que yo sé que a los médicos no sé por qué cada vez menos les gustan las fórmulas, pero las fórmulas son súper importantes porque representan la realidad, es una forma de representar la realidad resumida, y nos dice lo siguiente. Esta es la fórmula de aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces ustedes se dan cuenta que hablamos requerimiento de oxígeno. Es el rol fundamental de los glóbulos rojos, transportar oxígeno. ¿De qué depende el transporte de oxígeno a un tejido? Depende del gasto cardíaco, o sea, cuánta sangre se envían a los tejidos por minuto. Un índice cardíaco es el gasto cardíaco corregido por el tamaño del cuerpo, es decir, por la superficie corporal. Pero veamos en el fondo es el flujo de sangre a los tejidos, 4 o 5 litros. Pero resulta que la sangre lleva en el fondo el oxígeno a través de los glóbulos rojos y los glóbulos rojos a través de la hemoglobina. Entonces al final lo que nos interesa es la cantidad de hemoglobina. Pero la hemoglobina, dependiendo de la curva de disección de la hemoglobina, va a estar más o menos saturada. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una saturación de 100%, significa que toda la hemoglobina lleva oxígeno. No hay ninguna molécula de hemoglobina que no lleve oxígeno. Cuando yo digo que tiene una saturación de 70%, significa que del total de hemoglobina, solamente un 70% va con oxígeno y un 30% no lleva oxígeno, sino que está desaturada. Entonces, el transporte de oxígeno a los tejidos va a depender, por un lado, del gasto cardíaco y de cuánto oxígeno es transportado, disuelto o unido más bien dentro de la hemoglobina. Acuérdense que la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos y una pequeña cantidad de oxígeno es transportado disuelto en el plasma, o sea, no transportado por hemoglobina. Esto se dan cuenta es minúsculo, porque cuando ustedes multiplican por 0 o 0,0 equivale a dividir la cantidad. Por lo tanto, aquí esta cantidad es muy, muy chiquitita. En otras palabras, la mayor cantidad de oxígeno que llega a los tejidos es a través fundamentalmente de la hemoglobina. Entonces, ¿por qué no importa tanto la anemia? Porque cuando tenemos una situación de anemia, en el fondo le estamos entregando menos oxígeno a los tejidos y al entregarle menos oxígeno a los tejidos, obviamente el tejido va a tender a funcionar relativamente mal. Y aquí el concepto importante que es la masa. Aquí nos habla de 13 gramos por decilitro de hemoglobina. Aquí nos habla de la masa de glóbulos rojos. Yo supongo que en la medida que tengo una masa de glóbulos rojos más baja, voy a tener menos cantidad de hemoglobina, lo cual suena más que lógico, ¿no es cierto? Y de hecho es así. Si tengo menos cantidad de glóbulos rojos, voy a tener menos cantidad de hemoglobina. Pero el problema, porque hasta ahí estamos súper coherentes, es que esto es una concentración, gramos por decilitro de sangre. Y aquí estamos hablando de masa, estamos hablando de, entre comillas, gramos. No estamos hablando de concentración. Entonces, a ver, la masa como tal es muy difícil de medir. Y por eso, como no podemos medir la masa, nosotros ocupamos la concentración, que es fácil de medir. ¿Se entiende? O sea, desde el punto de vista operacional, la definición la basamos en concentración, gramos de hemoglobina por decilitros de sangre,
pero en realidad, si nos vamos a la parte fina, es la masa. Y aquí vamos a explicarlo al tiro en las diapositivas que siguen, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante la anemia? Porque en el fondo, cuando nosotros tenemos caída de la cantidad de hemoglobina, en el fondo estamos quitándole oxígeno a los tejidos. Y para verlo de otra manera, si yo reduzco a la mitad la hemoglobina, estoy reduciendo a la mitad el gasto cardíaco. O sea, estoy haciendo que el corazón bombee la mitad. ¿Se entiende? Entonces es bastante importante el hecho de entenderlo de esta manera, porque en el fondo estamos hablando menos a poco. Por otro lado, también hay que tener claro que la reserva de oxígeno, o sea, en el fondo, con cuánto oxígeno funciona nuestro organismo normalmente, eh, es con una parte menor de lo que nosotros estamos dándole. O sea, el aporte habitualmente es mucho mayor que los requerimientos en situaciones fisiológicas. ¿Se dan cuenta? O sea, en el fondo, lo normal es que se extraiga un 25, más o menos, un 25% del oxígeno que enviamos a las células, lo cual habla de que hay una gran reserva. O sea, en el fondo uno podría funcionar, de otras palabras, o sea, nosotros podemos perder gran cantidad de sangre y, no, y en el fondo ser tolerados con cierta manera, en forma razonable por el organismo. O sea, yo puedo perder la mitad de la volemia y puedo igual persistir vivo. Eso es lo que trato de decir. ¿Por qué? Porque en el fondo existe gran reserva funcional y puedo perder grandes cantidades, en este caso, de transportador de oxígeno, que es la sangre, y lograr cierta estabilidad y no morir, me lo voy a decir así más fácil. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan complicado esto? Porque en el fondo, vamos a suponer que yo tengo esta cantidad de glóbulos rojos. Vamos a suponer que los rojitos vamos a tener vamos a tener una gran cantidad vamos a tener esta cantidad de glóbulos rojos, ¿ya? Y en este caso, vamos a colocar mayor cantidad de volumen. Entonces, al nosotros tener la mayor cantidad de volumen, vamos a tener una concentración baja, pero vamos a tener quizás la misma cantidad de glóbulos rojos. Esto parte de la premisa que cada glóbulo rojo está en este caso en 50 cc. Nosotros mantuvimos la cantidad de glóbulos rojos, pero le echamos solvente. Entonces, si nosotros sacamos una muestra del mismo volumen, pongámosle de un cc y de un cc, aquí va a aparecer una concentración alta, mientras que aquí va a aparecer una concentración baja. Pero la cantidad total de glóbulos rojos va a ser lo mismo. Por tanto, si nosotros viéramos que esta concentración, en el fondo, es mayor, uno podría suponer que la masa es mayor. La masa de glóbulos rojos es mayor, pero aquí la masa de glóbulos rojos es la misma, pero tiene una menor concentración. Entonces, en otras palabras, medir masa es muy difícil y nosotros medimos concentración, pero la concentración no depende solamente de la masa, depende también del solvente. En este caso serían glóbulos rojos y plasma. Entonces, por la misma masa vamos a tener concentraciones distintas. Entonces, en el fondo, en la hemoglobina, si viene la concentración de hemoglobina, si viene el examen que ocupamos para una definición de anemia, muchas veces puede estar falseada la medición de esta concentración, por lo cual una persona podría tener anemia, ojo, del punto de vista fisiológico, con hemoglobinas normales como proceso. Evidentemente, si la definición la basamos en la concentración, la definición va a ser simplemente que no tiene anemia. Pero nosotros como médicos tenemos que entender que sí puede tener anemia. ¿Por qué? Porque la hemoglobina no representa exactamente la masa. ¿Ya? ¿En qué situaciones ocurre esto? Cuando cambia la cantidad, en el fondo, de líquido, cuando cambia la cantidad de plasma. Entonces, tenemos situaciones en las cuales la masa de glóbulos rojos se mantiene constante, pero cae la concentración. Es en el fondo, tenemos muchos solventes. Por ejemplo, en la hidremia del embarazo, o sea, situaciones del embarazo que aumentan en el fondo la, en el fondo la volemia, ¿ya?
tenemos también esplenomegalia congestiva. ¿A qué se refiere esto? De que tenemos en el fondo retención hídrica. También en decúbito. Una persona inicialmente, cuando está en decúbito, se redistribuye la volemia del intersticio hacia el intravascular, de tal manera que se produce un aumento de la volemia y esto lleva a que se diluya los glóbulos rojos. Esto es lo que habitualmente perdón, se conocen como anemias dilucionales. ¿Ya? Entonces, en estas situaciones vamos a tener, en el fondo, va a aparecer como si hubiera anemia y en realidad no habría anemia, teóricamente. Hay que considerarlo. Pero en la práctica lo consideramos anemia porque según la OMS tendrían criterios de anemia, pero eso como proceso sabemos que no tiene anemia. Hay otras situaciones donde pasa lo contrario. Hay una disminución del volumen plasmático en relación con la masa de glóbulos rojos. Voy a explicar. Por ejemplo, si el paciente se deshidrata, baja la volemia. ¿La cantidad de glóbulos rojos se altera? No, la masa va a estar constante. Pero ¿cómo va a aparecer la hemoglobina? Aumentada. Entonces, en caso de deshidratación, nosotros vamos a tener un volumen plasmático reducido en relación a la masa de glóbulos rojos. ¿Cómo va a aparecer la hemoglobina? Alta. Pero, ojo, la cantidad de glóbulos de rojo va a ser constante, por tanto, estrictamente no tendría anemia. ¿Ya? No, perdón, lo dije al revés. Aquí estaría hemoconcentrado, perdón. Por lo cual la hemoglobina estaría alta en relación a lo que el paciente tiene. Por lo tanto, podría tener una anemia enmascarada, o sea, una anemia que no se expresa porque la hemoglobina aparecería más alta. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque se deshidrató. Al deshidratarse se pierde solvente y y la masa de glóbulos rojos se mantiene constante, por lo tanto el hematocrito, o la hemoglobina, perdón, la hemoglobina estaría más alta que lo que debiera. Entonces el paciente podría tener perfectamente anemia y no darnos cuenta. Hemoglobina alta, normal o baja, pero mayor normal. La diarrea prolongada lo mismo, se pierde líquido, entonces la persona puede tener anemia y no expresarse porque la hemoglobina va a estar más alta que lo esperable producto de esta reducción en la volemia. Cualquier situación en el fondo de pérdida de volumen de LEC, ¿ya? Pacientes quemados, eritrocitos, etcétera. Fíjense un poco lo que podría pasar. Voy a colocar el ejemplo del paciente quemado. Si un paciente quemado, por ejemplo, lo encuentran con anemia, ¿qué significaría? El paciente perdió el LEC, por lo tanto el paciente está hemoconcentrado. ¿Eso qué significaría? Que si ya tiene anemia, en el momento que recupere la volemia, va a estar más anémico todavía. Viéndolo de otra manera, si tenemos un paciente que está gran quemado o muy deshidratado, en el fondo, y le tomamos una hemoglobina y le sale normal, lo más probable es que una vez que recuperemos al LEC, sí tenga anemia. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene que ver con, en el fondo, que aumenta la concentración producto, en el fondo, de la pérdida de LEC y no producto de la masa de eritrocitos. Y hay situaciones que son, es bien importante que lo tengamos claro, que hay tanto del volumen plasmático como la masa de glóbulos rojos. Por lo tanto, hay pérdida de masa de glóbulos rojos, pero la hemoglobina está normal. Ejemplo típico, hemorragia aguda. Voy a hacer los ejemplos de una forma más brutal, pero didáctica. Si yo tengo una lesión, pongamos en el brazo izquierdo, y estoy perdiendo una cantidad gigante de sangre, hay una reducción de la masa gigante, ¿no es cierto? Porque estoy perdiendo mucha sangre. Pero si al mismo tiempo me están tomando examen de la mano del brazo izquierdo, en el brazo derecho estoy chorreando sangre, y del brazo izquierdo me están tomando una muestra de glóbulos rojos, ¿cómo me va a parecer? Normal. ¿Por qué normal? Porque estoy perdiendo y no se ha alcanzado a hemodiluir la sangre, porque la sangre que estoy perdiendo. Es lo mismo que yo tomara una hemoglobina de la sangre que estoy perdiendo. Si yo no tengo anemia previa, ¿cómo me va a salir? Normal.
pero resulta que ya se perdió. Por lo tanto, la masa ¿ha disminuido la masa de glóbulos rojos? Claro que sí. Por lo tanto, estrictamente estoy con anemia, anemia aguda. ¿Se va a ver reflejado eso en la hemoglobina? No, porque no se va a ver reflejado en la hemoglobina porque todavía no se ha alcanzado a recomponer la volemia. Estoy perdiendo volemia y en la volemia estoy perdiendo glóbulos rojos, masa, y estoy perdiendo volumen. Por lo tanto, la hemoglobina, la concentración, no se va a ver alterada. Doc, ¿Cuándo? ¿me permite? No, Sí, dale, la misma dale. forma de decirlo, que claro, cuando se produzca la respuesta renal frente a la caída de la Claro, bulimia, ¿cierto? Y eso claro, ustedes ya lo saben, cuando se produzca la efecto de aldosterona y qué sé yo, y la mayor reabsorción en el túbulo proximal, se reabsorba más líquido, ahí ¿qué es lo que va a reabsorber el riñón? Más líquido, ¿cierto? Se produce la expansión de bulimia, o qué sé yo, asociado a la ingesta de agua, al aporte de volumen, y ahí se produce el desbalance entre la masa de glóbulos rojos y la bulimia total, y ahí se va a expresar finalmente clínicamente la hemoglobina se va a o, ver, o en, o en términos de exámenes de laboratorio, la caída de la masa de glóbulos rojos. Eso no mata. claro. Es lo mismo, mira, muchas veces ocurre eso después de que le ponemos el suero. Por ejemplo, llega una persona con una anemia, le toman, o sea, con una hemorragia aguda, le toman en la hemoglobina y le sale relativamente normal. Entonces dicen, no, esto no es grave. Pero resulta que después le colocan el suero fisiológico, que repone la volemia y resulta que tiene una anemia severa. Por eso, cuando se evalúa la gravedad de una hemorragia, y esto quería llegar desde el punto de vista clínico, no se evalúa en la hemoglobina, se evalúa la estabilidad hemodinámica. O sea, un paciente que llega con hemoglobina normal, pero ustedes ven que perdió 2 litros de sangre, preocúpense más del que perdió 2 litros que de la hemoglobina. No sé si ojalá que se haya entendido bien, ¿ya? Y eso mismo pasa en situaciones de enfermedad crónica, pero típica. Entonces, en otras palabras, en un paciente con diarrea, ustedes van a tender a sobreestimar, o sea, el hematocrito va a estar, la hemoglobina va a estar sobreestimada, la cantidad de, perdón, me comenzó a doler la garganta, increíble. Cuando tengamos una hemoglobina, cuando tenemos una situación de deshidratación, la hemoglobina va a estar más alto que la normal, que la que debiera estar con volemia normal, y, cuando tenemos pérdida de sangre, vamos a tener una falsa estimación de la hemoglobina en términos que puede estar alta o baja, ¿no? Pero la masa de glóbulos rojos va a estar siempre baja. Ya. Entonces, eh, ¿cuáles son los efectos clínicos de la anemia? Es súper sencillo. Suena enredado porque, pero voy a volver a esta definición. Lo que cae es la hemoglobina. Entonces, al caer la hemoglobina, ¿quién tiene que compensar el aporte de oxígeno? Porque aquí lo que le interesa al organismo es que le llegue sangre a los tejidos. Y fíjense quién tiene que compensar. Yo disminuyo la hemoglobina, el corazón. Entonces los síntomas van a tener que ver con el corazón tratando de compensar el aporte de oxígeno y por otro lado con síntomas propios de la menor cantidad de oxígeno en los tejidos. Entonces, cansancio parece clarísimo, le llega menos aporte de oxígeno a los tejidos, listo. Disminución de la tolerancia al ejercicio, también. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene que hacer más ejercicio, tiene que llegarle más oxígeno y tiene que también compensar el corazón. Y aquí el corazón ya está compensando, por lo cual el paciente se va a sentir con menos capacidad de hacer ejercicio porque tiene menos capacidad, en el fondo, de aumentar el aporte de oxígeno. Palpitaciones, evidente, porque en el fondo está aumentando la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco. Palidez tiene que ver con el hecho que hay menos glóbulos rojos, pero también con los fenómenos de vasoconstricción producto de la compensación. Mareo podría traducir que le está llegando menos oxígeno al tejido o que también, en el fondo, hay menos también fenómenos vasoconstrictivos producto de la activación del simpático para aumentar el gasto cardíaco. Manifestaciones cardiovasculares evidentes porque estamos sometiendo al corazón a estrés para compensar la caída de la hemoglobina. Lo mismo, soplos cardíacos por el estrés cardíaco. Y tenemos ya propios, en el fondo, algunos propios del tipo de anemia y otros que tienen que ver con la misma, en el fondo, pérdida de transporte de oxígeno.
Habitualmente cambios en la uña, úlceras crónicas en las piernas, glositis, sobre todo la glositis tiene que ver con déficit específico, o sea, tiene que ver mucho con la causa de la anemia. Esto de la glositis es típico, por ejemplo, de la anemia ferropénica, de tal manera que en el fondo se expresan en la lengua, ¿ya? Trastornos neuromusculares, esto tiene que ver gastrointestinales y, por ejemplo, aquí como ejemplo, hay disfagia, no frecuentemente, pero existe disfagia, la deficiencia de fierro. También hay unas que no se sabe por qué ocurre, que aquí no lo nombro, que tiene que ver, por ejemplo, la pica, que es un síntoma que el paciente le dan ganas de comer tierra o le dan ganas de comer hielo, que se ve más frecuente en anemia por déficit de fierro. Y es muy frecuente las alteraciones neurológicas, que pueden ser con distintos niveles de severidad, y la déficit de vitamina B12. Ahí no son síntomas, no son síntomas de la anemia, por la anemia, sino por la causa de la anemia. En cuanto, por ejemplo, la anemia por déficit de fierro no produce manifestaciones neurológicas. Eso es propio de la anemia por déficit de vitamina B12. ¿Se dan cuenta? Entonces hay manifestaciones que son propias del hecho de tener anemia y hay manifestaciones que son dependientes del tipo de anemia. Pero todas las anemias tienden a compartir cansancio, disnea, palpitaciones, falta de tolerancia al ejercicio, porque tienen que ver fundamentalmente con disminución del aporte de oxígeno a los tejidos y la compensación cardíaca o compensación cardiovascular, siendo más específico. ¿Qué pasa para que se produzca anemia? Bueno, ya hemos dicho ya, la anemia es la disminución de la producción de la cantidad de masa de glóbulos rojos. Entonces, ¿de qué depende aquí la masa de glóbulos rojos? Vamos a partir de acá, ¿ya? Depende, por un lado, de la destrucción de glóbulos rojos. Si yo tengo una destrucción aumentada, voy a tener en el fondo una anemia, una disminución de la masa y voy a tener anemia. En general, esa destrucción se llaman anemias hemolíticas, cuando son por hemólisis. La hemólisis tiene que ver con la destrucción, ¿ya? Ahora, esa hemólisis también puede ocurrir de distintos tipos, ¿ya? Y ahí lo vamos a ir viendo en la clase, ¿ya? Puede haber distintas formas para destruir los glóbulos rojos. Aquí llegamos, la masa más el volumen plasmático. Ya dijimos con volumen plasmático, si nosotros cambiamos el volumen plasmático para la misma masa, vamos a tener concentraciones de hemoglobina distintas. Si yo aumento el volumen plasmático para la misma masa, voy a tener una concentración de hemoglobina más baja. Si yo para la misma masa, yo aumento el volumen plasmático, voy a tener una concentración más alta. Y obviamente un paciente anémico va a parecer que no estuviera anémico y al revés, ¿ya? ¿De qué depende entonces? La concentración de hemoglobina más la cantidad de oxígeno hacen que llegue al tejido renal, porque puede ser renal, pero puede ser cualquier tejido. ¿Por qué el tejido renal es importante? Porque el tejido renal es que produce la eritropoyetina. La eritropoyetina, ¿qué es lo que es? El principal factor de crecimiento de los glóbulos rojos, ¿no? Si ustedes lo dicen, es una hormona porque actúa a distancia, de tal manera que es la principal factor de crecimiento. ¿De qué depende del tejido renal la producción de eritropoyetina? Y aquí aparece el oxígeno. Fíjense lo importante, o sea, si yo tengo menos concentración de hemoglobina, voy a tender a mandar menos oxígeno. Y el oxígeno, dependiendo de la concentración de oxígeno en el tejido renal, se produce eritropoyetina. Ahora, ¿de qué va a depender esto? No depende solamente de la concentración de hemoglobina, depende también del corazón, del gasto cardíaco, depende de la función respiratoria, depende del nivel de oxígeno atmosférico, depende de la circulación de los vasos y depende también del consumo de oxígeno renal. Entonces, miren lo que le estoy diciendo, la producción de eritropoyetina depende de la concentración de oxígeno. ¿De qué depende la concentración de oxígeno? Del transporte, o sea, de esto, voy a tirarme para atrás para repetir, de esto, pero no solamente de eso. O sea, depende del gasto cardíaco, depende de la función de intercambio, depende de la cantidad de oxígeno, pero también de la circulación. Depende también de la circulación, me refiero a nivel de vaso. El consumo de oxígeno renal, saquémoslo porque la verdad es que no, habitualmente no es una causa patológica, pero en el fondo voy a tener producción de eritropoyetina aumentada en caso que
haya pocos glóbulos rojos, en caso que pueda haber una disfunción cardíaca muy severa, en caso que haya insuficiencia respiratoria, en caso que haya los vasos tapados. ¿Ya? Pero la causa más importante, como lo hemos tocado, fundamentalmente lo que tiene que ver con intercambio y concentración de hemoglobina. Son como las dos causas, o sea, causa pulmonar y de causa lejos las más frecuentes. La eritropoyetina, ya lo dijimos, un gran factor de crecimiento para los glóbulos rojos, actúa sobre la médula eritroide, pero para generar los glóbulos rojos no solamente basta el factor de crecimiento, necesitamos precursores de la hemoglobina. Y fundamentalmente ahí tenemos ácido fólico, hierro y vitamina B12. No son los únicos, pero son en el fondo los que nosotros vemos con más frecuente como causa de anemia. Entonces, ¿qué necesitamos para que no haya anemia? O sea, ¿o qué necesitamos? Por un lado, que no haya una destrucción de glóbulos rojos aumentada, pues si no podemos tener anemia. Otro, que todo el riñón esté funcionando bien. ¿Para qué? Para que produzca eritropoyetina. En otras palabras, que haya eritropoyetina. Por otro lado, que tengamos la médula eritroide, la médula, o sea, nuestra medular, que tenga la posibilidad de, ante la eritropoyetina, reaccionar. O sea, que los precursores de glóbulos rojos estén funcionando bien y la médula funcione bien. Y también que hayan, en el fondo, el ácido fólico y vitamina C que permiten la síntesis de hemoglobina. Cuando hablé de precursores, eran precursores celulares. ¿Se dan cuenta? Entonces, para esto. Y mucho de esto tiene que ver cuando uno lo clasifica, tiene que ver con este modelo, que está en un monitor Harrison, que esto lo aparece así como 10 años más, ¿no? Como 15 años aparece este monitor y sigue apareciendo. ¿Ya? Aquí la molécula importante, se dan cuenta, es la hemoglobina. La hemoglobina, para producirse y estar dentro del glóbulo rojo, en general se produce a partir en el fondo, de tres componentes importantes, estructurales. Uno es la proteína o globina. ¿Ya? Cada una de estas cadenas raras, cadena, por ejemplo, este color me parece que es naranjo y este color medio azul, son las proteínas, son las globinas. Entonces, ustedes se dan cuenta, una molécula de hemoglobina se conforma a partir de cuatro globinas, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Con eso tenemos el primer componente, que sería la globina. Y después tenemos un segundo componente que se llama el grupo M. ¿Por qué es tan importante el grupo M? Porque el grupo M es el que permite el transporte del oxígeno. Entonces, miren, la pregunta es una pregunta que tú no vas a preguntar nunca en una prueba, pero para que vean, ¿cuántas moléculas de oxígeno puede transportar una molécula de hemoglobina? Un oxígeno por cada grupo M. Entonces, al final, ¿cuánto? Cuatro moléculas de oxígeno por cada molécula de hemoglobina. Ahora, ¿cómo está constituido este grupo M? Que aparece aquí como este disco. Está producido por una protoporfirina, que se llama protoporfirina 9, obviamente una proteína, a la cual se le agrega una molécula de fierro. Entonces, este es el grupo M. Grupo M o grupo M es una molécula de protoporfirina a la cual se le agregó la molécula de fierro. ¿Qué pasa si no hay fierro? Se produce protoporfirina 9 y obviamente no se sintetiza la molécula M. Si no se sintetiza la molécula M o M, no se produce hemoglobina. Y ese es como bien central. Estoy explicando un poco qué es lo que pasa con la anemia ferropénica. No tengo fierro, listo. Si no tengo la capacidad de producir protoporfirina, tampoco voy a producir glóbulos rojos. Tampoco voy a producir hemoglobina y por lo tanto tampoco voy a producir glóbulos rojos, que es otra causa de anemia mucho menos frecuente que la anemia por ferropénica. ¿Qué sigue pasando? Y esto para entenderlo. Tenemos nuestro glóbulo rojo. Estos glóbulos rojos circulan a través de la sangre y pasan por el vaso. La estructura del vaso, como ustedes recordarán, son capilares fenestrados. Por lo tanto, el glóbulo rojo tiene que deformarse para poder pasar a través de las fenestraciones. Y ahí tenemos nuestro sistema macrófago, o sistema reticular endotelial, que lo que hace en el fondo es ver los glóbulos rojos si están jóvenes o viejos para destruirlos o dejarlos pasar. ¿En qué se basa eso? Se basa en la capacidad de deformación del glóbulo rojo para poder pasar
a través de los capilares fenestrados del vaso, tiene, ya lo dije, deformarse. Si el glóbulo rojo está joven, se deforma con cierta facilidad y es capaz de atravesar sin ningún daño. Pero si el glóbulo rojo está, entre comillas, viejo, pierde su capacidad de deformarse, por lo cual es fagocitado por el sistema retículo endotelial. O sea, se lo comen los macrófagos que están alojados en el vaso. Y cuando ya se lo comieron los glóbulos rojos, o sea, perdón, se comieron los macrófagos, termina degradándose en la molécula de hemoglobina y en la globina. La globina, mediante proteasa, es reutilizado su aminoácido. ¿Sí? La globina se mantienen, se metabolizan, pues son proteínas. ¿Qué hacemos con el grupo M? El grupo M, el fierro, esto lo vamos a ver con más detalle, se deposita. ¿Por qué se deposita? Porque, como ustedes recordarán, el fierro tiene que ver, en una molécula que, entre comillas, es, entre comillas digo porque todas las moléculas son activas, es particularmente activa, y acuérdense, las especies reactivas de oxígeno, la reacción de Fenton, no es bueno que haya fierro dando vuelta solo. Entonces, se une a distintas proteínas, o se adquirió, guardado como es hemosiderina, y después vuelve a utilizar. Y la idea, nuestro organismo, ya lo voy a nombrar de nuevo, pero lo voy esbozando, no está diseñado para perder fierro. El fierro es una molécula relativamente escasa. El fierro me refiero que se pueda incorporar al organismo. El fierro en la naturaleza en muchos medios, pero para que se pueda absorber y se pueda utilizar es escaso. Nuestro organismo tiene la capacidad de absorber una determinada cantidad de fierro. No es capaz de absorber más. No es, por ejemplo, si yo tomo agua, que el agua lo va a absorber, lo absorbe, lo absorbe, aunque yo tenga mucha cantidad de agua. El fierro está, por su absorción, que es compleja, en el fondo hay una cantidad máxima de fierro que se puede absorber. Y eso hace de que ante pérdidas de fierro sean difíciles de recuperar el fierro. O sea, pérdidas de sangre, la forma de perder fierro es a través de fundamentalmente pérdida de sangre, es difícil de recuperar. Entonces está todo diseñado en el fondo para no perder fierro. Y tiene su lógica. Pensemos en los prehistóricos. Los prehistóricos, la posibilidad de que tuvieran un accidente y tuvieran hemorragia era muy grande, porque no, obviamente tenían que estar cazando, tenían que recolectar, subirse a árboles, etcétera. Entonces, en el fondo, en el fondo, el sistema se diseñó para el sistema orgánico, entre comillas, la evolución los diseñó de tal manera que el fierro, la idea es no perderlo. O sea, es que el fierro que entra, tratar de que no perderlo. Por lo tanto, no tenemos un sistema para, en general, para perder fierro, ¿no? En general, después podemos ver que sí hay la mitad de la población, un poquito más de la mitad de la población, sí pierde fierro en forma seria desde el punto de vista fisiológico. Ya. El grupo M, entonces, fierro, que se tiende a rehusar, no hay forma de perder fierro, no hay un diseño para perder fierro. Y tenemos el resto del grupo M, o sea, la parte de la porfirina, etcétera, es metabolizada a bilirrubina. Esta bilirrubina va a estar inicialmente no conjugada, o bilirrubina libre, que está en el plasma. Y por último, es captada esta por el hígado y se conjuga y es secretado como sal biliar, o en el fondo como la bilis, ¿ya? No como sal biliar, sino que lo dije, ya, pero como bilirrubina, lo dije mal, ya. Y también es excretado también en la orina, porque al ser conjugado se transforma en hidrosoluble. Entonces tenemos, si ustedes se dan cuenta, esto. Ahora, ¿por qué es importante? Porque uno dice, bueno, si yo tengo hemólisis, tengo una destrucción de glóbulos rojos acelerado, ¿qué voy a producir? Y se dan cuenta al tiro, el fierro, sí, el plasmático, pero eso no es tan importante, pero vamos a tener una cantidad de bilirrubina no conjugada aumentada. Entonces ya tenemos como una forma fácil de detectar en el fondo si tenemos anemia hemolítica. Porque si nosotros tenemos mucha bilirrubina no conjugada, ¿de dónde procede? Del metabolismo del grupo M, y si eso procede del metabolismo de la hemoglobina, por lo tanto se está destruyendo mayor cantidad de glóbulos rojos. Al tiro, o sea, al tiro nos ayuda a ir tratando de ir viendo por qué existe nuestra anemia. Ahora, ya vamos a entrar al tema de anemia como tal y los distintos tipos de anemia. Vamos primero con la anemia como tal, ¿ya? Estas son típicas diapositivas que se entienden bien al final, porque tiene que ver con un resumen de lo que vamos a ver, pero es importante. Partimos pensando que el paciente tiene anemia, sospechamos que tiene anemia.
¿Qué es lo que vamos a medir? Vamos a hacer un hemograma completo, o sea, vamos a ver un recuento de células, en este caso rojas, que son las que nos interesan, y vamos a ver, miren lo que vamos a partir, para el diagnóstico ya sabemos que es la hemoglobina, por lo tanto la hemoglobina aquí yo ya no la toco, ¿ya? Pero vamos a pedir inmediatamente un examen que se llama recuento reticulocito. ¿Cuál es la gracia de los reticulocitos? Los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes. Miren qué entretenido. O sea, yo puedo detectar la cantidad de jóvenes. Si tengo muchos jóvenes, ¿qué puedo decir? Puedo decir que esto está funcionando bien. No para atrás. Si tengo muchos jóvenes acá, yo puedo decir que está funcionando bien la eritropoyetina, que está funcionando bien en la producción de eritropoyetina, por tanto riñón, que está funcionando bien la médula y que tengo factores de crecimiento. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy destruyendo. Entonces, si yo tengo una cantidad de reticulocitos normal o aumentada, sobre todo aumentada, o normal para la cantidad de anemia que tengo, yo puedo decir, oh, mire lo que estamos. Y al tiro sabemos, por el índice reticulicitario, si está fallando esto, o se están perdiendo, o se están destruyendo los glóbulos rojos. O se están perdiendo también después. Y ahí tenemos eso. Entonces, nosotros medimos la cantidad de reticulocitos, que son estos glóbulos rojos no es que sean inmaduras, porque sí transportan oxígeno, pero jóvenes. Si tenemos pocos, significa que en el fondo está produciéndose poco sangre. Te podemos ver con más detalle esto. Al tiro se la puede seguir. Si tengo muy alto o tengo mayor que 2,5 el índice reticulocito, yo digo, ojo, estoy perdiendo por hemólisis, se están destruyendo, o estoy perdiendo por hemorragia al tiro, con una velocidad, o sea, con dos exámenes, con el hemograma, que nos permite diagnosticar la anemia, más esta medición de reticulocitos, yo ya me puedo orientar dónde está el problema. Y aquí aparecen causas de hemólisis o hemorragia, hemólisis intravascular, defecto metabólica, esto lo vamos a ver como causas de hemólisis, ¿ya? Anemia autoinmune, hemoglobinopatía, o sea, esto lo vamos a ver todo, que ustedes lo crean, vamos con mayor o menos rapidez. Y por otro lado, si no se está produciendo, puede ser por todas estas cosas, porque nos falta eritropoyetina, porque la médula está funcionando mal o porque nos faltan precursores metabólicos. Y ahí nos ayuda esto, ver el glóbulo rojo, la forma y el tamaño. Si el glóbulo rojo es chiquitito, pero tiene buen color, acuérdense que es la masa de glóbulo rojo, por lo tanto el glóbulo rojo puede estar una cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo normal, pero aquí estamos hablando de un glóbulo rojo de tamaño cítico, chicos, eso se llama normocítico, cítico tiene que ver con el tamaño, crómico tiene que ver con el color, o sea, cuánta hemoglobina trae. Aquí tenemos unas anemias que son normocíticas con normocrómica, o sea, en el fondo tamaño chico, con teóricamente una cantidad de hemoglobina normal. Y esta nos habla también de ciertos tipos de anemia. Entonces nos habla de lesión de la médula ósea, la causa más frecuente es aplasia, también hay unas que se repiten, también puede participar deficiencia de fierro, la causa más frecuente en general tiene que ver fundamentalmente con microcítico, pero aquí también puede ser inicialmente normocítico, pero también con disminución de estimulación, inflamación, defecto metabólico, nefropatía, o sea, todas estas de acá. ¿Me dan cuenta? Y esto significa que proliferan poco, pero también porque maduran poco. Proliferación tiene que ver con la producción de precursores, o sea, se están produciendo pocos precursores. Cuando hablamos de la maduración, significa que en el fondo están los precursores y lo que falta es que el glóbulo rojo llegue a la madurez, o sea, llegue a que se desarrolle en forma completa. Aquí tiene que ver con factores de crecimiento, si ustedes dan cuenta. Aquí tiene que ver con fundamentalmente pérdida de estos precursores metabólicos. Esos son, y pueden ser citoplasmáticos o nucleares. Defecto citoplasmático, deficiencia de hierro, anemia ferropénica, y microcítica e hipocroma, talasemia, anemia. Esto lo vamos a ir viendo. Y puede ser también por defectos nucleares. O sea, ¿qué significa? Que tenemos precursores de producción de hemoglobina y aquí lo que falla es
con factores, en el fondo, precursores que afectan la división del núcleo. Y aquí tenemos fundamentalmente la anemia por déficit de vitamina B2. ¿Ya? Entonces, esto se trata la clase. En el fondo, cómo vamos a ir y cuáles son los factores fisiopatológicos que generan estas alteraciones. Yo aquí le hablé de reticulocitos, pero aquí viene una palabra que es raro, que es el índice. ¿Qué es lo que es el índice reticulocito? ¿Ya? Pues donde parte esto. Hay que tener claro que el índice es lo que nos permite decir cuántos glóbulos rojos están, son fresquitos, recién nacidos, o sea, son recién. ¿Cuál es lo normal? Lo normal entre 1 y 2%. Eso significa que lo normal es que yo tenga, si yo veo 100 glóbulos rojos, uno o dos sean reticulocitos. Eso significa que mi médula está produciendo. Y aquí volvemos al problema de las concentraciones. Si yo tengo muy pocos glóbulos rojos, me va a aparecer un porcentaje muy alto con la misma cantidad de reticulocitos. ¿Qué es lo que trato de decir? Si yo tengo una anemia y tengo 40 glóbulos rojos y me salen dos retículos, pongámosle 50, va a ser más fácil el cálculo. Si tengo 50 y tengo dos reticulocitos, resulta que si tengo 100 voy a tener 4. ¿Qué pasa si yo tengo los mismos dos reticulocitos y tengo 25 glóbulos rojos? Eso significa que voy a tener 8. Entonces, si tengo 8, estoy sobreexpresando la cantidad de reticulocitos porque tengo una anemia más severa, porque tengo menos glóbulos rojos porque tengo una anemia. Esa es la primera de las correcciones. Nosotros tenemos que corregirlo porque tenemos que compararlo con la cantidad de anemia. Entonces, supongamos acá, esto también está del que lo quiere ver para entenderlo mejor, o si yo lo explico mal del Harrison, está en el Harrison. Si yo tengo 9% reticulocitos, ¿eso qué significa? Que de 100 voy a tener 9. Pero resulta que tengo la mitad de los retículos, de la mitad de la cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque en vez de tener un hematocrito de, o hemoglobina de 15, tengo 7,5. Entonces tengo la mitad de glóbulos rojos. Por lo tanto, ese 9% son pensando que tuviera 15, pero en realidad tengo 7,5. Entonces tengo que corregirlo. Entonces, es una regla de 3. Si tengo 9 en 7,5 de cantidad de glóbulos rojos, ¿cuánto sería si tuviera 15, que es lo normal, en términos de la cantidad de glóbulos rojos total? Y aquí, la primera corrección nos dice que en realidad no tengo 9% reticulocitos. Tengo 9% reticulocitos si tengo una cantidad de glóbulos rojos disminuida de 7,5. Pero si tuviera los 15, el valor normal, tendría 4,5. Por lo tanto, fíjense que partimos de una anemia regenerativa, que es mayor de 2,5, a 4,5. Y esa es la primera corrección. Después viene una segunda corrección que tiene que ver con cuánto dura el glóbulo rojo como reticulocito. En situaciones de anemia salen antes de tiempo. Lo normal es que un reticulocito dure en la circulación más o menos entre habitualmente un día, perdón, 2 días. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este glóbulo rojo va a durar este reticulocito va a durar entre 1 y 2 días como glóbulo reticulocito. Pero ¿qué pasa cuando hay anemia severa? Cuando hay anemia severa, el glóbulo rojo sale antes. Por lo tanto, dura más como reticulocito que 1 o 2 días. Esto es lo que viene de la diapositiva siguiente. Si yo tengo, aquí se expresa como hematocrito, pero es muy parecido a la hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un hematocrito normal, perdón, aquí está al revés, normal, el reticulocito dura un día. Esto está bien como yo dije 1 a 2, porque la verdad es que hay distintas publicaciones, pero aquí vamos a basarnos en este de Harrison. Dura un día. Entonces, ¿qué ocurre cuando tengo el hematocrito más bajo? El reticulocito dura como reticulocito mucho más tiempo. Este tiene que ver con el tiempo en la médula, pero en el fondo tiene que ver con eso. En otras palabras, entre normal como precursor,
hasta que se madura, son como 4,5 días. Pero dónde hace esos 4,5 días va a depender, en el fondo, del nivel de anemia, porque estos, acuérdense, son funcionales. Entonces, el glóbulo rojo sale más prematuro a la circulación en la medida que hay una hemoglobina o un hematocrito más bajo, por lo cual como glóbulo o como reticulocito va a durar más tiempo. Y eso sería la segunda corrección. Entonces, vemos acá, haciendo el análisis numérico, vamos a volver al mismo ejemplo. Tenía 9,5 de hemoglobina, pero nos quedó en 4,5. Pero ahora lo vamos a corregir por el tiempo que vive como reticulocito. Entonces, aquí voy a hacer el modelo de acá. El valor de hematocrito es 23, entonces estaría más o menos acá. Entonces, ¿cuánto debiera durar el reticulocito? El doble de lo que dura originalmente. Por lo tanto, si nosotros hacemos la corrección, nos va a dar la mitad de 4,5 y eso es 2,25. O sea, es con las correcciones pasamos de una anemia regenerativa a una anemia hiporregenerativa. O sea, pasamos de estas causas a estas causas de acá. Ahora, habitualmente, esta corrección secundaria no se hace habitualmente. Se llega habitualmente a esta corrección primaria. O sea, la corrección que sí o sí hay que hacer es la corrección de la hemoglobina. Esto tiene que ver mucho con las transfusiones en general, porque es raro que uno no transfunda, que uno no tenga un paciente con hematocrito menor de 25 y no lo transfunda, ¿ya? Se supone que ya uno ya debería estar transfundiendo acá, por lo cual, si ustedes se dan cuenta, entre 1 y 1,5, por lo cual la corrección quizás no sea tan exacta. Pero lo que está escrito habitualmente es que se hacen estas dos correcciones, una corrección por la cantidad de glóbulos rojos, que sería en el fondo esta corrección por la cantidad de hematocrito de hemoglobina, y esta segunda corrección es más discutible, que tiene que ver con cuánto tiempo dura el reticulocito como reticulocito en la sangre periférica. Ya, ahora entramos al tema anemia. Ya tenemos claro que vamos a hacer primero una clasificación que tiene que ver con en el fondo, si hay anemia o no, para eso ocupamos la hemoglobina. Después para ver si es hiporregenerativa o regenerativa. Acá vamos, regenerativa o hiporregenerativa. Y después vamos a ver la morfología del glóbulo rojo, si es normocítico, microcito. Esto se ve en el hemograma cuando se ve a microscópico, ¿no? Y la forma, ¿no? Entonces, lo vamos a clasificar primero como A regenerativo o por hipoproliferación. Es lo mismo que esto. Entonces vamos a hablar de esto. Hiporegenerativo por trastorno de la modulación. Y vamos a hablar de esto. De todo se trata. Y de la regenerativa vamos a hablar esto de acá. Perdón que vaya para atrás, pero vamos a hablar también de esto. Que tiene que ver con anormalidades intrínsecas, que son intrínsecas del glóbulo rojo, y anormalidades extrínsecas, o sea, agentes externos del glóbulo rojo, que generan la hemólisis. Y esas son las que tienen que ver con destrucción de glóbulo rojo, y vamos a tener también con aumento de pérdidas de glóbulo rojo, hemorragia. Y aquí esto lo voy a hacer, la aguda crónica, sobre todo la hemorragia, aquí estamos hablando de hemorragia, la hemorragia aguda en general y la crónica, muchas veces parten como anemia de regenerativa, anemia de la enfermedad en el fondo de pérdida de glóbulos rojos, pero en la medida que pierden glóbulos rojos, se pueden transformar en una anemia por déficit de fierro, porque depende cuánto fierro se perdió. Si la anemia, por ejemplo, llegamos y tenemos un sangramiento, no, digamos, sangramiento nasal, si el sangramiento nasal es gotita, vamos a tener pérdida de masa de glóbulos rojos, por lo tanto vamos a tener algún grado de anemia. ¿Pero se va a producir déficit de fierro? No, porque depende de cuánto fierro se perdió. Eso es bien importante. Y lo que ya hemos hablado, en la hemorragia aguda no hay anemia inicial porque el riñón se demora en compensar el volumen, por lo tanto el paciente va a tener eso de que va a estar falseada la hemoglobina porque hay en el fondo pérdida de
masa y al mismo tiempo de agua, por lo tanto la hemoglobina va a quedar, si estaba normal previamente, va a quedar normal. Y ¿cuándo se va a expresar la anemia? Cuando haya, en el fondo, la reposición de la volemia, ya sea por el riñón o por medio externo. Y los reticulocitos en general demoran algunos días en aparecer, por lo cual nos puede generar también complicaciones para el diagnóstico. Esto es la situación de las hemorragias. Morfología. Entonces vamos acá y hemos esbozado un poquitito cómo lo vamos a hacer. ¿Qué pasa con la morfología? La morfología tenemos dos formas de enfrentarla. Saqué aquí viene. Una forma tiene que ver con promedios, o sea, en el fondo, con mediciones que se hacen por autoanalizador o autoanalizadores automáticos, ¿ya? De tal manera que nos dan cierta información. ¿Qué información nos dan? Una, ¿cuántos millones de glóbulos rojos hay? Eso no habla de la cantidad de glóbulos rojos, no nos habla de masa, nos habla de cantidad. Tenemos otra medición, que es, como sabemos la cantidad, y sabemos más o menos el volumen, podemos cantear cuánto mide el volumen de un solo glóbulo rojo. Y ese es el volumen corpuscular medio, pero es el promedio del tamaño de los glóbulos rojos. Se mide en femtolitros y nos dice un glóbulo rojo cuánto es el volumen. Esto se hace siempre, ojo, ¿no? Esto es un examen de rutina. Cuando ustedes piden un perfil hematológico, estos son los datos que dan. O sea, porque suena raro, pero es lo que se usa. En el fondo ya está la información. La hemoglobina, que ya vimos que son gramos por decilitro, cantidad de hemoglobina en un volumen de sangre. Tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular y nos dice cuánto en el fondo tiene hemoglobina cada glóbulo rojo. Y fíjense por qué está expresada en picogramos, porque de femtolitros ustedes se dan cuenta que son volúmenes extremadamente chicos, los picogramos también, o sea, muy chiquititos. Y nos dicen cuánto en promedio un glóbulo rojo, cuánta hemoglobina contiene. Tenemos otra medición, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que en el fondo nos da la medición de cuánto estimaríamos cuánto de la hemoglobina se relaciona en cada glóbulo rojo. Y tenemos esto que tiene que ver con, lo voy a explicar al tiro, el hematocrito, el recuento de célula blanca y la plaqueta. Esto no lo vamos a tocar. ¿En qué consiste esto? Estos son promedios. Se dan cuenta, el volumen es un promedio, el volumen corpuscular medio es un promedio, medio de todos los glóbulos rojos, de cada uno de los glóbulos rojos, pero promedio. ¿Qué pasa si nosotros tenemos anemia de dos causas? Una anemia, la misma cantidad de glóbulos rojos más chicos que lo normal, microcíticos, más chicos, y tenemos la misma cantidad de glóbulos rojos más grandes que lo normal, macrocítica. Si nosotros son las cantidades proporcionales, vamos a decir cómo es el promedio, tamaño normal. Si yo tomo una persona bajita de altura con una grande de altura y calculo el promedio, me puede dar perfectamente un promedio normal. Pero en realidad son semejantes, no, porque uno es muy grande y el otro es muy chico. Tienen dos procesos distintos. Y eso se trata de representar por este coeficiente que se llama RDW, que en el fondo es el coeficiente de la variación. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un gran RDW, significa que son más de una población, que hay tipos distintos y el resultado obedece a la promedio de estos tipos distintos. Si yo tengo un RDC, o sea, RDW de 1, significa que son todas iguales. Por lo tanto, nos quedamos tranquilos y habría solamente un tipo de anemia. Si ese es muy grande, significa que pueden haber más de un tipo de anemia, ¿no? En el San José no, en mi hospital no aparece el RDC en el perfil hematológico, pero usted nunca ha sabido si en su hospital le aparece. Ahora, para esto se evita teniendo un hemograma, ¿ya? Eso para tenerlo claro. Esto es solamente por autoanalizador. ¿Y esto por qué es importante?
porque nos permite clasificar la anemia. Entonces, si tenemos un volumen corpuscular que pasa esta cifra, menor ahí depende del laboratorio, menor de 80 y tanto o mayor de 90 y tanto, vamos a tener microcítica o macrocítico. Dependiendo de la cantidad de hemoglobina, la hemoglobina es la que da el color. Por lo tanto, vamos a tener eh, hipocromo, que es la típica anemia ferropénica, o hipercroma. La hipercroma en realidad no es algo que esté mayoritariamente dicha, pero en el fondo es lo que se supone. ¿Ya? Esta es como se calcula. Entonces, lo podemos clasificar según el tamaño. Macrocítica mayor de 110, microcítica menor de 90 y tenemos normocítica que tiene un tamaño normal. Y la gracia es que esto nos hace pensar en tipo de enfermedades. Entonces, macrocítica, lejos la causa más frecuente, deficiencia de B12 y folato, y hipotiroidismo son como causa. Normocítica, anemia blática, anemia hemolítica, anemia temprana de hemorragia. Acuérdense que la hemorragia inicialmente es normocítica, pero después, si se hace crónica o se pierde mucho fierro, se transforma en deficiencia de fierro. Y aquí va a ser microcítica. La mayoría tienen que ver con menos producción de... Y aquí tenemos anemia de enfermedad crónica, perdón, anemia ferropénica, esa es la característica, pero la enfermedad crónica, dependiendo de la enfermedad crónica, también puede ser normocítica. Y las otras son globina, grupo A, etc. Ese es por el lado del tamaño y del color. Se dan cuenta que estamos enfrentando fundamentalmente el tamaño, ¿ya? Pero también tiene que ver con formas específicas, ¿ya? Microcíticos significa que son chiquititas, más chicas. Macrocíticas, que son más grandes. Anistosis significa que hay distintos tamaños, están mezclados. Pero también tenemos formas. Forma esferocito. Acuérdense que, como es un glóbulo rojo normal, equivalen a dos discos bicóncavos pegados por la parte de la convexidad. Es como un alfajor, por decirlo de alguna manera. Es una forma, obviamente. Doc, ¿Sí? como un Mentos. ¿Cómo cuánto? ¿No conoce los Mentos usted o no? Ah, los dulces, tú decís. Ah, Los ya, dulces, pues eso, los Vitafresh que le ya, llamamos. ya, los mentos. Eso me Ese, habría un ocurrido nunca Mentos. en la Chicos, alimentación. ¿conocen a los Mentos o no? ¿Alguien Sí, aquí profe. sabe? Ya, ¿Ah? así son, pues. Ahí Sí, la Sí, sí los Catarina nos conozco. dice que sí, eso. Sí, ya, es ya. como más fácil de entenderlo así como un Mentos. No, que no se me había ocurrido nunca. Está bien. Para mí son como alfajores, quizás porque me gustan mucho los alfajores, que ya. Hay Pero los alfajores que alfajores son son más planos, po. como los chilenitos, ya, como los dulces chilenos, ya, listo, ya. Ya, está bien, sí está bien. Ya, los glóbulos rojos, vamos a ver, se pueden colocar redondos como una esfera. Y eso se llama esferocitosis. Y hace que es una causa de anemia hemolítica. También puede ser como elíptico, llama eliptocito y se viene así. Este es importante que lo sepamos, esquistocitos. Esquistocitos son pedazos de glóbulos rojos. Y obviamente, ¿de qué hablan? De que hay glóbulos rojos que se están destruyendo dentro de los vasos, porque están circulando. Y esto habla de ciertas características que son en general anemias hemolíticas de distinto tipo. Dacrocítico tiene forma de lágrima. Dianocítico tiene forma de diana, como para hacer puntería, de esta diana de puntería. Estomacito tiene como una boquita en el medio. Equinocitos son chiquititos, existen distintos tipos. ¿Cuál es la gracia? Que cuando ustedes ven un hemograma y se describe, porque ahí se hace un microscópico, describen los glóbulos rojos como se. Entonces te dicen, imagínate, uno por decir, ya, tenemos normocíticos que son de tamaño normal, y resulta que tiene ferocitos. Oh, mira lo que yo tengo, anemia hemolítica, monitotóxica, ferocitosis hereditaria, y nos ayuda en el fondo a llegar a un diagnóstico, solamente con ver el hemograma, y por eso es tan importante el hemograma, porque nos ayuda a... ¿Cuánto sirve? Uno diría, no, no, o sea, esto sirve, o sea, la mayoría de las veces sirve, no tanto, pero sirve, pero algunas veces sirve mucho. Porque en el fondo si nota quistocitos, uno dice, ah, se están rompiendo glóbulos rojos dentro del aparato vascular. Entonces, siempre hay que ver, cuando uno pide un hemograma, ver el frotis, o sea, ver qué tipo de células se están viendo.
y esto no aparece en el perfil hematológico. En el perfil hematológico aparecen estos datos y no aparecen otros. Entonces, el problema es que son promedios. Entonces, al ser promedio y nos vemos el glóbulo rojo, no nos permite tener una certeza de lo que está o una aproximación más precisa de lo que está pasando. Y tenemos alteración de la coloración, como ya les dije, y aparecen a veces inclusiones. ¿Qué es inclusión? Es es una estructura que aparece en el microscopio óptica dentro del glóbulo rojo que traduce algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando hay punteado basófilo, nos habla de saturnismo de intoxicación por plomo, reticulocitosis, etc. Cuando tenemos cuerpos de Joly, nos hablan de que hay esplenomegalia, etcétera. Y así. Y pues, ojo, a veces pueden haber parásitos dentro del glóbulo rojo. Entonces, te podemos ver en el fondo qué es lo que hay. Ahora nos vamos a las patologías como una por una. Ya tenemos el contexto general. Ahora vamos a ver a regenerativas por hipoproliferación. Aquí, lejos la más famosa, la anemia ferropénica. ¿Qué tan frecuente? Requete frecuente. ¿Por qué requete frecuente? Pues ya lo dijimos, las hemorragias crónicas, si no se repone la cantidad de fierro que se está produciendo por la hemorragia, vamos a tener anemia ferropénica. Y como ya lo esbocé, el 50% de la población, las mujeres, tienen anemia fisiológica, o sea, pero tienen hemorragia fisiológica, nuestra conocida menstruación, también conocido como regla. Ellas están perdiendo todos los meses una cantidad de glóbulos rojos que puede ser el organismo de ellas es capaz de compensarlo o puede ser excesivo. Entonces, súper frecuente la anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque muchas mujeres tienen el problema de que tienen una hemorragia excesiva o tienen una disminución en la capacidad de absorción de tal manera que se produce este estado de menos fierro de lo necesario. Y si hay menos fierro, se produce menos hemoglobina. ¿Ya? Entonces, un poco lo dijimos. Fíjense lo que pasa. La absorción es súper limitada, 1 o 2 miligramos al día. O sea, la capacidad de absorber es esa. Pero nosotros requerimos 20 o 30 miligramos al día, pues se están destruyendo, en el fondo, glóbulos rojos normalmente, por lo tanto nuestros requerimientos son 20 o 30. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que no se produzca anemia? Por lo siguiente, porque estos 20 o 30 miligramos al día no se pierden. El organismo no es capaz de botarlo. O sea, en el fondo se destruyen 20 o 30, en el fondo, miligramos día de glóbulo de fierro, pero el organismo no bota nada. Lo que hace es volver a utilizarlo, de tal manera de que mantiene un equilibrio dinámico. Por lo tanto, ¿cuánto se pierde al día realmente? 1 a 2 miligramos día. No se pierde más. 1 miligramo si se como tope. Aunque el organismo necesite 20 a 30 miligramos día. En otras palabras, ¿qué pasa si se pierden 20 o 30 miligramos en un día? Vamos a quedarnos con 28 miligramos de falta. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el fierro se recicla muy eficiente, muy eficiente. ¿Cómo se produce? Porque los macrófagos se comen los glóbulos rojos senescentes y se retiran, pero en el fondo es una fagocitosis, de tal manera que los glóbulos rojos se ocupa todo lo que produce glóbulos rojos, salvo lo que tiene que ver con la bilirrubina. O sea, perdón, claro, con el metabolismo de los grupos, de la grupo M. ¿Ya? Me refiero a la parte no férrica. No se elimina. Esto es súper importante por otros procesos, porque en el fondo, si yo transfundo mucho a un paciente, puedo llenarlo de fierro, porque no tenemos la capacidad de botar fierro. Y eso hay que tenerlo claro. Y a veces ocurre que tenemos hemosiderosis, que es el depósito exagerado de fierro, producto de que le estamos colocando mucho fierro a pacientes que en el fondo no están perdiendo fierro. Eso, bueno, eso es lo que se común. Y Doc, sí, ¿me permite? sí, dale, pues dale. Para matizar solamente, fíjense chicos que dentro de, más adelante vamos a hablar de las anemias hemolíticas, ¿cierto? Y pacientes cuando hacen crisis hemolítica, esos pacientes pueden llegar a requerir eh, Transfusión. transfusiones, ¿cierto? Y entonces fíjense que incluso en el contexto de pacientes con anemias hemolíticas, parte del daño orgánico que tiene esa persona
tiene que ver no solamente con el cuadro anémico, sino que tiene que ver también con sobrecarga de hierro por transfusiones constantes. Entonces, muchas veces parte del tratamiento, pero miren qué raro, parte del tratamiento para una anemia tiene que ver con sustancias que son quelantes de hierro, ¿sí? Para proteger al organismo de votar. de este elemento. Sí, ¿Mm? sí, Entonces, eso quería simplemente sí, no, comentar. claro. No, perfecto, sí, eso es importante. Entonces, para que vean el problema del fierro, pero la causa más frecuente de anemia es anemia ferropénica. Miren las paradojas. En cuanto, o sea, el organismo, por un lado, le cuesta absorberlo, trata de no botarlo, y nosotros a veces dejamos como dijo el doctor Quesada, dejamos la embarrada porque le metemos, lo intoxicamos con fierro. Eso lo vamos a entender súper bien con la anemia hemolítica, ¿ya? Entonces, y los requerimientos de fierro se relacionan mucho en momentos de crecimiento, ¿ya? Que podría ser una adolescente, pero también podría ser el caso de la embarazada, que está en el fondo, necesita que la guagua, el feto, produzca su propio glóbulo rojo, por lo cual aumenta la demanda porque tiene que compensar la demanda de ella, de la embarazada, y al mismo tiempo tiene que absorber la cantidad de fierro para que la guaguita haga su propia glóbulo rojo. ¿No? Entonces, el 67% de los fierros está como hemoglobina, 27% en dos formas de depósito. El fierro suelto no es buena idea, porque si tenemos fierro suelto, se nos puede largar a hacer reacciones de Fenton. Entonces, la idea es que el fierro no esté, en lo posible, nunca suelto, siempre unido a una proteína, para que no actúe como en su capacidad de extraoxidativo. Entonces, está unido en depósito como ferritina y como hemosiderina. La hemosiderina es de más largo reemplazo, como un depósito de fierro como más de lento recambio, o sea, en el fondo es como si teníamos nosotros una bodega gigante como un poco lejos. La ferritina es como la de recambio rápido, es como tenemos nosotros una bodega grande y tenemos nuestro negocio. El negocio chico intercambia rápido, la bodega grande es la hemosiderina. Perdonen mis ejemplos, pero para entenderlo, ¿ya? La ferritina es de intercambio más rápido. Y la ferritina, bueno, lo vamos a ver después, es proteína fase agua también. 3,5% del fierro es mioglobina, porque acuérdense que el fierro, la gracia que tiene es que es capaz de mover con cierta facilidad de electrones, por lo tanto tiene que ver con el transporte energético y los músculos necesitan energía, por lo tanto la mioglobina necesita transportar y muchas enzimas, no solamente la mioglobina, pero la mioglobina por la cantidad de músculo es la más importante, 3,5% del fierro, y tenemos un polvo lábil que va como y no a formar hemoglobina. Eso lo voy a explicar al tiro. Y 0,2, pool de tejido, metabolismo celular, lo mismo un poco en la hemoglobina, encima ciclocrep y otros. Pero fíjense la cantidad, súper poquitito. Y 0,00 transportado unido a transferrina. Esto lo vamos a entender súper rápido. Este es de importante el recambio rápido, rápido, rápido. Esto está cambiando cada 15 a 30 minutos. Imagínense lo que estamos hablando, súper rápido. Esto lo vamos a explicar rapidito, rapidito. Aquí está lo mismo en cifra. La gran mayoría como hemoglobina, dentro de la hemoglobina, grupo M, 2,5 gramos, miren la cantidad, está como, también como sistema, como reserva en el sistema reticular endotelial, y ahí están, son importantes los macrófagos, y en el fondo, ahí desordené cómo partir. Ya, vamos a partir acá. Tenemos, se absorbe más o menos uno al día, se pierde más o menos uno al día. ¿Cómo se pierde? A través fundamentalmente de las escamaciones celulares, de distintos tejidos, pero eventualmente esto. Entonces, este fierro que absorbemos se une, esto lo marco en arte detalle, a una proteína que se llama transferrina. De la transferrina es llevado a los tejidos, es llevado a la médula ósea y también es llevado a reserva en los hepatocitos. Fíjense que la cantidad, que son cantidades relativamente bajas, 250 miligramos. Entonces, aquí está, se dan cuenta, todos los intercambios con las reservas son con los hepatocitos. La médula sintetiza los glóbulos rojos, hay 150 miligramos de nitroblasto, y ahí se producen los glóbulos rojos, que en el fondo están, todos los días se están riendo más o menos 150 miligramos. Y los glóbulos rojos son destruidos, macrófagos, y vuelven al plasma y se van intercambiando según la necesidad. Un porcentaje
Se producen glóbulos rojos, pero son glóbulos rojos que se destruyen. ¿Por qué? Porque no son inefectivas, o sea, son glóbulos rojos fallados, o son, en el fondo, hidroblastos fallados. Y eso va al tiro a la reserva del sistema reticular endotelial, porque los macrófagos son los que se comen los glóbulos rojos fallados. ¿Ya? Y ese intercambio. ¿Cómo se absorbe? Y entonces vamos a entrar a la parte más, un poquito más molecular, por decirlo de alguna manera. Tenemos dos tipos de fierro. Una parte del fierro que se desconoce poco, que tiene que ver con el grupo M. Entonces, cuando nosotros comemos sobre todo sangre, suena raro, pero nosotros en general, cuando comemos carne, comemos sangre, porque viene dentro de la carne, y tenemos grupo M. ¿Ya? También puede ser cuando tenemos, no sé, sangre deglutida, o si a alguien le gustan las prietas o le gusta el ñache, todas estas comidas donde son bien grandes en sangre, se absorbe como grupo M. ¿Ya? Aquí una proteína transportadora de grupo M que no se sabe bien la estructura, de verdad que no se sabe, pero la gracia es que se absorbe y en el fondo se termina entrando. Este Doc, fierro, ¿sí? también podría ser el hierro unido a la mioglobina, po, Ah, también. ¿cierto? Pues si la Sí, carne tiene sangre, hay un eh, poco de sangre sí. cuando, Sí, sí, pero la cuando más se beneficia, eficiente, dice uno, el animal, sí, pero la sí, carne, incluso si le pudiéramos sacar toda la sangre, sí, el hierro también contenido en la tiene, mioglobina sí, pero también. la más absortiva teóricamente es la sangre con grupo M. Sí, estoy de Mm, acuerdo, sí, mm. estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, sin duda, ¿ya? Pero porque de hecho, por eso se reserva tanta cuestión de comer con cosas con tanta sangre como por ejemplo, el hígado. La panita, la famosa pana o panita, tiene mayor absorción que, por ejemplo, que el músculo. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo contigo, pero, pero la mejor es cuando viene con sangre como tal. ¿Ya? La pana tiene caleta. La sangre de caguarse no tiene músculo, pero la pana no tiene músculo, pero tiene harto sangre. Pero no importa, es una discusión Eso. muy, Saludos a los estudiantes que tengan ¿qué cosa? aficiones vampíricas. No, yo sé, pero en Chile el consumo de prieta es más o menos, po. Ya, pero bueno, esa es otra cosa. Pero como grupo M es como se absorbe más y como grupo de mioglobina también se absorbe harto. Pero en el fondo unido a molécula compleja. Ese es como el concepto. Cuando entra unido a una molécula compleja. Ese es el concepto al final. Lo vamos a dejar. Entonces aquí este fierro, fíjense que es importante, aquí está como fierro más 2, ¿ya? Eso es importante. Eso significa que está en el fondo como ferroso por una molécula que tampoco se sabe, entra al pool de fierro citoplasmático. ¿Ya? Aquí es bien importante que se intercambie rápidamente con ferritina, de tal manera que como fierro más 2, o sea, como ferroso, está un periodo corto de tiempo, sino que está más unido a la ferritina. Pero se está intercambiando en forma permanente. Por otro lado, nosotros habitualmente como comimos fierro, lo comemos como fierro más 3, como férrico. Pero fíjense que no se absorbe como férrico. Para poder absorberse, tiene que absorberse con fierro más 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que se transforme en fierro más 2? Uno, con una citocromo, le cambian el nombre siempre, pero una duenal citocromo reductasa, que en el fondo lo que hace es reducir el fierro de más 3 a, a más 2. O sea, en el fondo le pone un electrón. Y ahí, como también podemos hacer lo mismo, en otras palabras, colocándole, o sea, y para unirse, para entra a través de un transportador divalente metales. Eso significa dimetal, transportador valente divalente, que permite absorber metales divalentes. Por lo tanto, absorbe fierro, absorbe también, me parece, aluminio y otras cosas, ¿ya? Pero también necesita un hidrogenión para poder entrar a través de este transportador. Y ahí entra el fierro y se intercambia con ferritina también. Entonces, fíjense que la absorción es bien compleja. Ahora, ¿nosotros tratamos de ayudar a esta absorción? Sí. Ustedes van a escuchar más de alguna vez que lo tomen en el fondo, lo tomen con jugos cítricos, por ejemplo, con limón, con el jugo de limón o con medios relativamente ácidos, porque la gracia del Juguito de naranja también el sirve. jugo de naranja, etcétera, que el medio ácido lo que hace en el fondo
es permitir la absorción mediante la DMT, mediante esta transportasa. ¿Ya? El jugo de pomelo, aunque es re malo. A mí me encanta el pomelo, o sea que no pela el pomelo. Yo como siempre pomelo. Ya. No, a mí no me Pero bueno. gusta. Y la idea es tomarlo no como férrico, sino como ferroso. Y por eso ustedes escuchan los tratamientos, no sé si alguna de las alumnas ha tenido tratamiento por anemia ferropénica, le dan, entre otras cosas, en el fondo, sulfato ferroso, para tratar de que se absorba más fácil. Si lo dan como férrico, es como chupar fierro, o sea, no se absorbe nada. ¿Ya? Eso. Entonces, y después, hasta ahí vamos recién entrando a las células. Ahora, ¿cómo hacemos para que la célula después entre a la circulación? Y volvemos, ¿por qué tanto les, voy a decir tan vulgar, por qué tanto le cedo la absorción del fierro? Porque el fierro, volvemos, es súper reactivo, puede meterse con estrés oxidativo, citoplasma, reacción de Fenton, todo, por tanto el fierro hay que tenerlo bajo control. Es como el oxígeno. No, hay esta enzima la hemioxidasa, pero, pero en el fondo hay que tenerlo bajo control. El oxígeno también. Pues ya lo vieron hasta aburrirse con la cuestión del estrés oxidativo. Si nosotros tenemos oxígeno libre dando vuelta, lo necesitamos para mantenernos vivos, también necesitamos el fierro para mantenernos vivos, porque pues son súper importantes para las reacciones, para producir energía, pero volvemos a lo mismo, mucho hace daño, poco también, por los dos lados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos nuestro ferroso acá, lo tenemos intercambiándose con ferritina y de tal manera que tenemos una concentración de ferroso bajo control. ¿Cómo lo absorbemos ahora, digamos, lo pasamos a la sangre? Y como dijimos, aquí interesa regular bien todo. Entonces hay una molécula y un cofactor, hay una molécula que se llama ferroportina, y tenemos una molécula que hace coadyuvante que se llama efectina. Los gringos le pusieron pH y le sacan la, pero es efectina. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de estas moléculas? Que permiten regularse. ¿Qué es lo que hace estas moléculas? Permiten la absorción de fierro. Pero ojo, le sacan un electrón de tal manera que se transforme en férrico. ¿Por qué? Porque se transporta como férrico. Miren la trampa, o sea, en el fondo, miren el enredo. Llega como férrico, se absorbe como ferroso y después para poder ser transportado en la sangre necesita estar de nuevo como férrico. Ahora, esta festina en el fondo es la que le saca el electrón, o sea, en el fondo es la que oxida el fierro, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Esta ferroportina es regulada. Es regulada por una molécula que produce el hígado que se llama hepcidina. Entonces, la hepcidina lo que hace, inhibe la ferroportina. En términos prácticos, moleculares, ¿qué es lo que hace? Saca la ferroportina de la membrana y la tira para adentro. Cuando la ferroportina está en la membrana, permite el intercambio. Si la ferroportina la tiran para adentro, obviamente no puede hacer el intercambio. Y así es de molecular. O sea, los trabajos muestran claramente que la ferroportina se interioriza. Entonces, la epsidina impide la absorción de fierro porque inhibe la ferroportina. No solamente la absorción, sino el transporte, porque los glóbulos, hemos hablado harto de los macrófagos, de cómo comen los macrófagos también son regulados por la ferroportina epsidina. Y después vamos a ver en el fondo qué pasa con el macrófago. Y la epsidina la produce el hígado. Entonces, miren lo que voy a decirle ahora, lo estoy esbozando porque lo vamos a ver en una diapositiva. Y si el hígado funciona mal y no produce epsidina, ¿qué vamos a pasar? Vamos a absorber como locos fierro. Y si el hígado está malo y produce mucha epsidina, vamos a tener problemas de la absorción de fierro. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo finamente regulado que está todo esto. Seguimos. Entonces, con este sistema ferroportina-epsidina absorbemos el fierro, pero lo transformamos en férrico, en fierro más 3. ¿Ya? Y es tomado por una molécula que se llama transferrina, que es capaz de tomar dos moléculas de fierro, pero ojo, fierro más 3. Y ahí se transporta como transferrina. ¿Hacia dónde se transporta como transferrina? Hacia todos lados. ¿No?
Se transforma a la médula, se transporta hacia algunos tejidos, se transporta hacia todos lados, donde obviamente va a ser absorbida por mecanismos parecidos, sobre todo por la DMT. O sea, perdón, por el receptor, te dije una tontera, por el receptor de transferrina. Súper importante este transporte, porque en el fondo, y esta regulación ferroportina, porque permite la transferencia entre intestino, aquí y obviamente macrófago y obviamente tejidos, ¿ya? Entonces, esto vamos aquí aparece también algo interesante, que el ascorbato, que también se ocupa, permite la transferencia a ferroso. Y obviamente aquí aparece como ferroreductasa, yo le puse como DCIT-B, ya, pero lo mismo, son detalles. Pero aquí en el fondo tenemos nuestra transferrina, que puede unirse con un molécula de fierro, y sería, cuando está no unida a ninguna, vamos a decir que en el momento que no tiene fierro se llama apotransferrina, y cuando tiene una molécula de fierro, monotransferina, o puede tener dos moléculas de fierro, que es el máximo, que sería, digamos, divalente transferrina. Lo- ya. Fíjense la ferroportina. La ferroportina, que es modificada por la epsidina, que es producida en el hígado, permite regular la absorción. Ese es el concepto súper importante perdón, estoy hablando, la salida de fierro de las células, lo dije al revés, la salida de fierro en el fondo de este macrófago. ¿Qué es lo que hace el macrófago? El macrófago puede fagocitar el glóbulo rojo y lo degrada de tal manera que puede exportarlo a través de la ferroportina, pero también puede consumir, puede absorber el fierro que se está uniendo a la transferrina. ¿Cómo? Porque tiene receptor de transferrina, ¿ya? Y al tener este receptor de transferrina, vuelve a capturarlo, absorbe el fierro, y volvemos, siempre aparece como fierro y ferritina, porque eso es clave. El fierro, la idea es que no esté suelto, y se recicla el receptor de transferrina. Entonces, en el fondo, esto permite un rápido intercambio de fierro en situaciones normales, pero todo regulado en gran medida por la ferroportina. Aquí es un poco lo que estamos hablando de la transferrina. Llega al macrófago o a la célula, porque puede ser cualquier célula que tenga receptores. Tenemos nuestro transferrina, que en este caso trae dos moléculas de fierro en su forma férrica, según el receptor de transferina. Este gránulo se acidifica de tal manera que en el fondo se ayuda a que se transforme en fierro bivalente, fierro más 2. O sea, pero lo hace después, pero no me salté un paso, perdón. La acidificación lo que hace es separarlo, eh, separar digamos, permite desunir el fierro, o sea, perdón, estoy hablando total, permite desunir el fierro del complejo receptor de transferrina. Entonces tenemos en el fondo que este complejo queda el fierro queda suelto, pero acuérdense que venía como más 3 como férrico, sigue como férrico. Por lo tanto, todavía no se puede absorber, porque acuérdense que para absorberse tiene que ser divalente, o sea, tiene que ser fierro más 2. Entonces viene una segunda parte, la primera la acidificación, después una segunda parte que tiene que ver con la reducción. La reducción lo hace una molécula que se llama STIP3, que lo que hace le transporta un electrón. Ese electrón que permite que el fierro, que era fierro más 3, se transforme en fierro más 2 y sea absorbido o pase al citosol por la divalente metal transferasa. Y esto llega y sale y se termina expresando la apotransferina, que es la transferrina sin fierro, y queda el receptor de transferrina. Ese es como el ciclo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros actualmente, para ciertos diagnósticos, nosotros estamos midiendo el receptor de transferrina. Entonces, medimos la transferrina y en general no directamente, sino que indirectamente, pero también podemos medir el receptor soluble de transferina. O sea, un porcentaje de los receptores que son después, digamos, están en la membrana, se solubiliza, o sea, sale de la membrana y se puede medir.
Y la gracia es que obviamente no funciona estando soluble, como dentro del transporte de fierro, pero nosotros lo podemos medir y al poderlo medir nos puede dar información acerca del tipo de anemia y se está midiendo actualmente. ¿Ya? Eso. Esto es lo mismo, pero lo mismo que hemos hablado, pero que está explicado de una forma para tratar de hacer énfasis en ciertos aspectos que yo no se lo he dicho. ¿Ya? Entonces, cierro unido a la transferrina, tiene la forma monoférrica y diférrica, en realidad tiene tres, porque la otra forma es sin fierro, que sería la apotransferrina. El recambio normal es de 60 a 90 minutos. O sea, fíjense, desde que se une acá, o sea, se une el fierro, salió de acá, supongamos por la ferroportina, y llega a otra célula, o sea, fagocitado, endocitado, y resulta que el fierro se hace funcional dentro de la célula, se demora apenas entre 60 y 90 minutos. O sea, imagínense lo rápido. En anemia ferropénica, Doc Rossi, ¿sí? son las 12:03. ¿Le parece seguir 7 minutitos más hasta las 12:10, considerando que la clase que estamos en hora de taller, Bueno, que no como tú quieras, no tenemos? sé. Dime, no sé qué hago. Entonces, ¿le parece seguir hasta las 12:10? Ya, ¿qué hacemos después de las 12:10? Y ahí cerramos el boliche. Ah, las 12:10, ya. Oye, quedé viendo más clases, voy en la mitad. Bueno, ya. Ya, pero tranqui, porque Aquí no, la dale, clase que viene ya. es de trastornos de la hemostasia, Ya, güey, ya. ¿sí? Digo yo, pues, Y, pero ya, pero si el problema y es que no. ahí tenemos toda una semana para hacer trastornos de la hemostasia. Ya, ya. Yo hago caso, jefecito, pero estoy tratando de hacerle Entonces ahí mal. Estoy podemos tratando. ser como Mateo con los tiempos y terminamos anemia y le damos eso en todo ese Ya, tiempo. ya, yo le ¿Ya? estoy dando harto tiempo. Tú viste que estoy hablando hasta lentito Sí, estoy sí, hablando sí. más lento que una foto, pero para que quede todo bien claro. Ya, Sí, pues esa es la idea. ya. ¿Ya? Dime entonces. Em, ¿Cuánto Eso. tú me avisáis cuándo? ¿Ya? Ya yo le aviso. ¿Por cuánto rato me dijiste? Como, ¿cuántos Hasta, minutos? hasta las 12:10, 12:15, quizás para que... ¿Cuánto tiempo eso? ¿En Son minutos? 10 minutos más. Ah, ya, alcanzamos 2 o 3 días. Ya. Entonces, esto es lo mismo que ya hemos visto, que tiene que ver con los tiempos, en el fondo, que se mueve el fierro. O sea, y eso es re importante. ¿Ya? Entonces, fíjense que una molécula de transferrina lleva 10 o 20 veces al día, cambia los fierros. O sea, mírense lo que está cambiando, o sea, lo que está circulando el fierro. Porque la transferrina se da 10 o 20 vueltas al día con moléculas de fierro. O sea, cuando nosotros marcamos proteínas de fierro, o sea, perdón, moléculas de fierro, pasaron por ella, en el fondo, 20 veces 2, o sea, 40 moléculas de fierro. O sea, es altísimo, se da cuenta. ¿Ya? Y lo que hace que sea muy eficiente la transferrina como molécula. ¿Ya? Además, vemos que en situaciones existe un control transcripcional de la producción, ya sea de ferritina o de transferrina. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tiene que ver con optimizar el transporte de fierro. Eso es muy, muy importante, porque el fierro, volvemos, es muy importante para el transporte del oxígeno. Entonces, a mí no me importa que se aprendan tanto, me interesa el concepto, yo sé que para verse en cosas enredadas, pero bueno, la gracia es que hay moléculas transcripcionales que tienen que ver situaciones con harto fierro o bajo fierro, ¿ya? Entonces, tenemos unas proteínas, ¿ya? La IRP, que en el fondo son capaces de modificar su comportamiento en relación a la cantidad de fierro que haya, ¿ya? Entonces, tengo una situación de poca cantidad de fierro. Eso significa, en el fondo, que voy a tener cambio dentro de estas moléculas. ¿Por qué es tan importante estas moléculas? Porque una tiene que ver con la regulación de la transferrina y otra tiene que ver con la regulación de la ferritina. ¿Qué dijimos de la ferritina? Es la molécula que en el fondo traduce la cantidad de fierro que hay en el organismo. Por lo tanto, en la reserva, si yo tengo poca ferritina, significa en el fondo que teóricamente tengo poco fierro corporal. Si yo tengo mucha ferritina, significa que tengo alto fierro corporal. Esto no tiene que ver estrictamente con la cantidad, pero tiene que ver qué es lo que hago
con la ferritina. En situaciones de baja cantidad de escasez de fierro, lo lógico es que no se produzca ferritina. Porque no se produzca ferritina, porque en el fondo estoy guardando fierro. Y si tengo poco, la idea es que el fierro no se guarde, sino que se ocupe. ¿Ya? Por otro, y eso lo hacemos mediante esta proteína que es ARP. Por otro lado, ¿qué pasa con la transferrina? La transferrina es la molécula que yo, en el fondo, transporto el fierro. Si tengo una situación de escasez de fierro, lo que me interesa es que se produzca alto transferrina. Aquí para que la velocidad de recambio sea mayor y hacer la enfermedad, la velocidad de recambio tenga la posibilidad de que las moléculas sean usadas con más eficiencia, la molécula de fierro. Entonces, en situación de escasez de fierro, voy a tener una alta afinidad en el fondo con el RP1, lo cual se va a inhibir la traslación y no se va a producir ferritina, mientras que si tengo una alta cantidad de fierro, esta molécula RP2 va a ser menos degradada, por lo tanto voy a tener una mayor producción de transferrina. Y al revés, si tengo abundante cantidad de fierro, esta molécula va a ser mayor cantidad, va a haber mayor producción de ferritina, por lo tanto se va a producir mayor producción de depósitos, mientras que en situación de gran cantidad de fierro va a haber mayor degradación, por lo cual se va a producir menos cantidad de transferrina. Por lo tanto, se dan cuenta, en situaciones de abundante fierro vamos a depositar el fierro como ferritina, y en situaciones en las cuales cuando falta fierro vamos a tener menos producción de ferritina y mayor transporte de fierro. Eso es lo que, como el concepto que me interesa que les quede. Y eso nosotros lo medimos, porque uno dice, pero ¿para qué decir esto? No medimos la IRP, o sea, no medimos en el fondo estas proteínas como tal, que son reguladoras de fierro. Iron Regularity Protein significa IRP, Iron, o sea, fierro, regulación, proteína reguladora de fierro, pero porque nosotros medimos esto para el diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos una anemia ferropénica, ¿qué vamos a tener? Escasez de fierro, por lo tanto vamos a tener poca ferritina y vamos a tener harta transferrina. En este caso son receptores de transferrina, pero en el fondo es una forma de decirlo. ¿Ya? Causas de ferropenia, ya, esto ya lo hemos tocado, pero anda repito. Causas de ferropenia, aumento de la demanda de fierro y ometapoyese, embarazo, tratamiento con eritropoyetina, crecimiento rápido. Fíjense, si yo doy tratamientos con eritropoyetina y tengo pocas reservas de fierro, va a expresarse una anemia ferropénica. Si tengo poca eritropoyetina, puede ser que no se exprese, porque no tengo el factor de crecimiento, y pues, entonces no se va a expresar el déficit de fierro. Aumento de las pérdidas de fierro, hemorragia crónica, aquí puse la menstruación, hemorragia aguda, donación de sangre. O sea, es raro que un donante de sangre se haga anémico con ferropenia porque se mide. Antes de dar sangre a uno le mide la cantidad de hemoglobina, de tal manera que no dé una persona fierro estando anémica. Pero supongamos que la persona estaba al filo de estar anémica y dona sangre, ahí lo voy a explicar. Y situaciones de mala absorción. Alimentación pobre en fierro, enfermedad malabsortiva, como la enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, cirugía por gastrectomía, esto es típico que lo ven, se ve en pacientes que con cirugías bariátricas, etcétera, etcétera. Y súper importante la absorción de ferroso, la dieta. Absolutamente contraindicado tomar té. El té, todas las situaciones que tienen mucho oxalato o citrato, disminuye la absorción en forma muy, muy significativa. Por lo tanto, o los quelantes, como dijo el doctor Quesada, o quelantes de fierro, porque ahí evidentemente se va a las, perdona que sea tan ordinario, se va al tacho la basura, las pailas, la absorción. Entonces, ya saben, primera recomendación que uno tiene que decirle a una persona que está con tratamiento por anemia ferropénica, no tome té, o tome té muy alejado del consumo de fierro. ¿Ya?
otra cosa, y por lo tanto, ¿y qué cosa aumenta la absorción? Toda la sustancia reductora. ¿Porque la sustancia reductora? Porque acuérdense que se absorbe como fierro, como ferroso y no como férrico. Entonces, cosas de ese tipo. O las corbatos, lactato, etcétera, etcétera. La naranjita, como tiene harto ácido ascórbico, los limones también, todas cosas de ese tipo. Y obviamente aquí, digamos, ante cosas de consumo masivo, uno tiene que averiguar en el fondo cuáles son las que producen más alteración en la absorción del fierro, porque pueden ser significativas. ¿Ya? Y esto es como lo más difícil. Ahora, eh, yo no sé si alcancen 6 minutos, pero por último me interrumpen. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se produce la anemia ferropénica? Que está acá. Cuando se agotaron todos los depósitos. Si ustedes se dan cuenta, es como distintas etapas. Tenemos lo normal y tenemos la anemia ferropénica. Para que haya anemia, significa que se agotaron los depósitos. Esto es el depósito y esto es el hierro y los eritrocitos. Fíjense cómo se va compensando. Tengo lo normal, los depósitos. Se comienzan a agotar los depósitos de forma parcial y todavía no hay anemia. Después hay una eritropoyesis, o sea, una circulación del fierro más eficiente. Por lo tanto, todavía no se expresa como anemia. ¿Y cuándo se expresa como anemia? Cuando ya todo fracasó. ¿Ya? ¿Cómo vemos nosotros esto en términos de laboratorio? Porque estos son exámenes de laboratorio y eh, primero, ¿cómo vemos los depósitos? De dos maneras. Una es midiendo una biopsia, la hemosiderina, que no se mide, esto no se hace habitualmente, por lo cual esto no es como teórico. Es repositado, esto se puede ver en un milograma, se puede ver en una biopsia de médula, pero no se ve habitualmente. ¿Qué es lo que vemos nosotros? La ferritina. Porque la ferritina sérica es el porcentaje de la ferritina que sale de la célula y que nosotros podemos ver. Pues se llama ferritina sérica, que representa la ferritina intracelular. Por lo tanto, tenemos nuestra lo normal es en tu rango. Si tenemos menos, significa que se está agotando los depósitos, nada más. Por lo tanto, una anemia ferropénica, nosotros lo que esperaríamos es que los depósitos estén agotados. ¿Cuál es lo malo en la ferritina sérica? Que la ferritina sérica es una proteína de fase aguda. Por lo tanto, se eleva entre situaciones de inflamación. Y ahí nos queda dando vueltas. ¿Será una inflamación o será una anemia ferropénica? Porque tenemos anemias también inflamatorias, que las vamos a ver yo ya el día ya que no alcanzamos. ¿Qué es lo que es esto? La capacidad de unión de la transferrina. Eso significa transferrin, iron binding, capacidad. Yo perdón mi pronunciación tan mal hecha, pero en el fondo capacidad de unión de la transferrina. ¿Qué ocurre acá? Lo normal es que tengamos esta capacidad. ¿Por qué? Porque tenemos transferrina y tenemos fierro. Por lo tanto, la medición. ¿Qué comienza a pasar en la medida que agotamos los depósitos de fierro? Comienza a aumentar la capacidad. ¿Por qué comienza a aumentar la capacidad? Porque tenemos menos fierro y estamos, por esta regulación transcripcional, estamos sintetizando mayor cantidad de transferrina. ¿Por qué? Porque hay menos fierro. Entonces vamos a tener una capacidad que va aumentando. ¿Por qué? Porque es la capacidad. Si yo tengo más molécula de transferrina, tengo mayor capacidad. ¿Por qué también tengo menos capacidad? Porque tengo menos fierro, por lo tanto, hay menos fierro unido a la transferrina, por lo tanto, aumento la capacidad. Y en la medida que se va agravando, va aumentándose la capacidad de transporte de transferrina, porque tengo menos fierro y cada vez tengo más transferrina. Esta es la cantidad de fierro en suero. ¿Ya? Es fierro cero. Obviamente, aquí va a estar normal. Aquí todavía está normal. ¿Por qué? Porque se está consumiendo la ferritina, todavía queda un poco de ferritina, por lo tanto se mantiene la cantidad de glóbulos perdón, de fierro en el plasma, hasta que la medida va bajando, pero todavía no hay anemia. ¿Por qué? Porque no hay expresión clínica todavía del déficit de la producción de glóbulos rojos. Esta es la saturación de la transferrina. Obviamente va a estar cada vez menos saturado. ¿Por qué? Porque tengo más transferrina y tengo menos cantidad de fierro plasmático. Los sideroblastos tienen que ver con los precursores de glóbulos rojos. Van bajando a la medida que tengo menos cantidad de fierro. Por lo tanto, nos están diciendo un poco lo mismo, que los depósitos se están consumiendo.
Y por último tenemos la protoporfirina, que la protoporfirina, ¿qué es lo que es? Ya lo dijimos, protoporfirina es el precursor del grupo M. Por lo tanto, yo, ¿cuánto protoporfirina estoy produciendo? La normal. Pero ¿qué es lo que tengo? Menos fierro. Por tanto, voy a terminar acumulando harta protoporfirina. ¿Por qué? Porque estoy produciendo protoporfirina normalmente, pero no tengo moléculas de fierro para producir el grupo M. Por lo tanto, entre comillas, como para producir el grupo M necesito las dos cosas y una la estoy produciendo normal, pero la otra no lo estoy produciendo, se voy acumulando, me estoy acumulando con las cosas que se están produciendo de forma normal por el déficit de fierro. Por lo tanto, la protorfinina aumenta. Hasta aquí ya se expresa la pérdida de fierro, la pérdida de fierro y todos estos mecanismos compensatorios a la disminución de los agotamientos del depósito de fierro se termina expresando ya en la morfología de eritrocitos, ya que ya se expresa como microcítica hipocroma. Entonces, fíjense, todo lo que tiene que fallar, y falla con mucha frecuencia, porque la anemia ferropénica es la más frecuente, para que se produzca la anemia. Esto, ¿qué implicancias prácticas tiene? Primero, saber en qué parte nosotros estamos del proceso patológico, pero también nos da un mensaje súper importante que tiene que ver con el tratamiento. ¿Bastará que yo trate el déficit de fierro hasta que desaparezcan los microcitos de hipocromo? Si ustedes me dicen sí, significa que el paciente va en poquitito tiempo o terminado el tratamiento, inmediatamente va a ser la anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque yo no recuperé los depósitos. Entonces nos dice de inmediato, ¿cuánto dura o debe durar el tratamiento de la anemia? ¿Hasta que se normalice el hemograma? Y la respuesta va a ser no. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando los depósitos estén completos. Y por eso ¿cuál es la recomendación? Cuando tenemos un paciente con anemia ferropénica, no es tome hasta que el hemograma esté bueno, porque el hemograma se va a normalizar precozmente, se va a normalizar ya teniendo una tropoyesis eficaz. Pero el problema es reponer los depósitos. Y eso se demora tiempo. ¿Por qué se demora tiempo? Porque la absorción del fierro es compleja. Entonces, aunque yo dé mucho fierro en pastillas, medicamentos, la absorción va a ser más lenta. ¿Cómo se resuelve eso actualmente? Hay preparados, hay preparados endovenosos que permiten la administración de fierro de una forma más eficiente. Entonces, actualmente una anemia ferropénica grave, severa, se tratan con fierro endovenoso y se evitan el problema de la absorción. Pero son tratamientos que no son tan... El fierro endovenoso también tiene algún grado de complicaciones, por lo cual se ocupa nueva forma. Pero el concepto, volvemos, es que independiente se trata endovenoso oral, es que el tratamiento dura hasta que los depósitos de fierro estén normales. Y ahí yo creo que lo dejamos hasta acá. Sí, Doc, ya pasamos las 12 y Sí, cuarto, sí, pero sí, estaba sí. tan emocionado en esa Sí, explicación estaba muy emocionado, estaba muy y emocionado. y es tan importante que decidí Lo interrumpí, no, sí no me di interrumpirlo. cuenta. Y Eso. les pido disculpas que me pasen los tiempos, pero vuelvo con la filosofía mía. La filosofía mía es tratar de hacer clases más completas que les sirvan para que, típico que ramo aprobado, ramo olvidado, y eso a mí no me gusta y por eso prefiero hacerlo un poco más Eso. lento, aunque me rete todo el mundo, pero la idea es esa. ¿Ya? Les Oiga, pido, Doc, en la diapo anterior, ¿sí? eh, para que sepan los chicos, ¿cómo se evalúa la respuesta a tratamiento? Esa sí la podemos evaluar con el aumento de los reticulocitos, ¿po no? Sí, pues, esta sí, claro. Claro, o sea, si estamos respondiendo bien, debiésemos ver que hay un aumento en el Inmediatamente. porcentaje, ¿cierto? O en el índice, si es que Sí. uno lo quiere corregir, de reticulocitos. Claro, eso es con todas las anemias, ojo, con toda la anemia megaloblástica, con todas las anemias que son por déficit, o sea, voy a tirarme un poquito para atrás, para que lo fijen mejor. Todas estas anemias de acá, en fondo, se mejoran el índice de reticulocitos cuando uno la trata, ¿ya? Estas también, pero estas tienen menos tratamiento, o sea que, pero en el fondo, pero uno podría decir, todos estos grupos, si uno las trata, debiera haber una respuesta relativamente rápida. Estas son muy rápidas, cuando son por déficit de fólico, déficit de vitamina B12, déficit de ferro, esas son casi instantáneas. O sea, se demora una semana, 10 días en aumentar los reticulocitos, 15 días, pongámosle. Eso. Sí, eso sí que sí. Ya, pues, eso. Gracias por su clase tan completa, Doc. Chicos, ¿alguna duda para doctor Rossi? Vamos en la mitad.
Las otras son más rápidas en todo caso. Ninguna duda, todo bien, nos dice Catarín. Las No, por otras son acá más nos dice rápidas. la Gaby Dominique Lapé. Ya, Ya, pues, si no ya. hay dudas, Me enciendo la cara para que me vean. Yo cierro la clase. Les pido es, disculpas, les pido disculpas, verdad que me atrase, pero la verdad es que yo creo que después después de ser más viejitos, cuando estén ya terminando, van a decir, oh, me acordé de esa clase y seguir, sobre todo la de ferropenio, tienen que saberlo. bueno, a uno siempre le gustaría tener más tiempo para Sí, ver sí todo en sé, no, general. sí sé, sí sé. Lo Pero, tengo claro, eso lo pero tengo. bueno. Ya, chicos, que tengan